Tema 14. Vamos a ver en este tema, en esta sesión, dos aspectos que suman y establecen condiciones mínimas a las unidades extintoras que determinamos en la sesión número 13. Esto tiene que ver con la superficie que presentan los líquidos inflamables y con un requisito que surge de las condiciones generales de extinción. Superficie de líquido inflamable. El informe lo tengo preparado de esta manera, el protocolo. Vimos cómo llenar la fila número 1, vamos a ver cómo llenar la fila número 2. Que esta fila surge del anexo número 7 del inciso 4.2. Vimos la sesión anterior que las unidades extintoras clase B o tipo B surgen de la tabla 2 del inciso 4.2 del anexo 7. Pero hay una coma que dice, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presentan una superficie mayor a 1 metro cuadrado. Es decir, que en los casos que tengamos superficie de líquido inflamable con superficie mayor a 1 metro cuadrado, tenemos que aplicar lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué representaría una superficie de líquido inflamable? Por ejemplo, esta batea de contención, o una pileta de pintura, o una batea de desengrase con material inflamable, que podría haberla, que sería de riesgo laboral, pero para el ejemplo viene bien. Esto sería una superficie de líquido inflamable mayor a 1 metro cuadrado. Esto es lo que tenemos que considerar a partir de la coma de la tabla del punto número 4.2 del anexo 7, a lo que también hay que sumarle un párrafo del artículo 177, que dice, en aquellos casos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado de superficie, está hablando, se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado sobre la base de una unidad B por cada 0,1 metro cuadrado de superficie líquida inflamable. Siempre esto con relación al área de mayor riesgo. El área de mayor riesgo es el área que presenta mayor superficie dentro de todo el conjunto de bateas que podemos encontrarnos. Una aclaración y una interpretación que hago particularmente de este artículo. ¿De qué tipo de superficies de inflamable me está hablando? ¿De superficie de líquidos libres o de superficie de líquidos cerrados? Mi interpretación es que el artículo 177 trata de superficie de líquidos libres, es decir, que tienen capacidad de emitir gases inflamables a la atmósfera, y no de casos de tambores cerrados, de bateas o de tanques herméticos, porque este tanque, la superficie inflamable, no está emitiendo gases a la atmósfera y el riesgo de incendio en el interior del tambor es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque dentro del tambor, en la superficie de gases, donde está la superficie, el límite del líquido, no hay aire y por lo tanto, si no hay aire, no hay riesgo de combustión. Espero haberme expresado bien en esta explicación. Por ejemplo, acá tenemos dos bateas. Tenemos la batea que presenté al principio, una batea abierta, metálica, y tengo una batea amarilla que hace de contención a un maxibidón de 1000 litros. ¿A qué se refiere el artículo 177 y la segunda parte del punto 4.2 del anexo 7? A la batea abierta, tanto sea la metálica como la plástica, o al maxibidón cerrado, o a todo. Si prestamos atención, este maxibidón está cerrado. La superficie de líquido inflamable adentro tiene vapores de inflamable, pero no tiene aire, o sea que el riesgo de que el interior del maxibidón se prenda fuego es nulo, porque si no hay aire no hay posibilidad de combustión. Hay riesgo de combustión en la superficie de la batea metálica y en la superficie de la batea plástica. Sí, existe riesgo de que la superficie de estas dos bateas se prendan fuego. Vamos al análisis, si mi idea quedó clara.
Ambos recipientes, tanto el A como el B, tienen mililitros. La superficie de la batea A es de 4 metros por 3 metros. La superficie de la batea B, la amarilla, tiene una superficie de 1,5 por 1 metro. Si consideramos la capacidad de ambas bateas, que es exactamente la misma de 1000 litros, la carga de fuego que surge para la batea A es igual a la carga de fuego que surge para la batea B, porque la carga de fuego considera la cantidad de combustible y no cómo está distribuido ese combustible. Ahora bien, esto es algo obvio, pero la superficie de la batea A es mayor a la superficie de la batea B. Por lo tanto, si conocemos algo de riesgo de inflamabilidad, podemos concluir que el riesgo de inflamabilidad de la batea A es mayor al riesgo de inflamabilidad de la batea B. Es decir, que necesito mayor cantidad de agente extintor para apagar una superficie de inflamable más grande, aunque la capacidad, la cantidad de líquido inflamable que tengan ambas bateas es mayor. Es decir, que este adicional de unidades extintoras por superficie tiene en cuenta no el volumen de nafta, no el volumen de inflamable, sino la superficie expuesta al aire que tiene cada una de estas bateas. En este caso, si en el mismo sector de incendio tengo la batea A y la batea B, voy a considerar solamente, porque así lo dice la norma, el adicional para la batea A, porque me dice la batea de mayor riesgo. Acá tenemos una bandeja, una batea, con inflamable. De acuerdo a la masa de inflamable que tiene esta cuba de desengrase, esta cuba de pintura con pintura inflamable, me surgen una cantidad X de unidades de extintora B que voy a necesitar en función de la carga de fuego. De acuerdo a lo que vimos en el artículo 177, debido a la superficie de inflamable libre que presenta esta batea, esta bandeja de ensayo, voy a necesitar un adicional de una unidad extintora B por cada 0,1 metro cuadrado de superficie. Es decir, que el total de unidades extintoras que le voy a asignar a esta batea es la suma de lo que sale por carga de fuego más lo que sale por superficie. Este es mi análisis. Alguien podría hacer otro análisis y tener también razón. Por lo tanto, el extintor que voy a seleccionar va a tener que cubrir un potencial de extinción que va a ser la suma de lo que surge por carga de fuego y lo que surge por superficie. Si volvemos al informe, acá donde dice 0, en este caso estamos en una habitación obviamente donde no hay inflamable, pero si acá hubiese una batea de 10 metros cuadrados, donde está el 0 coloco 10 metros cuadrados, multiplico por 10 y en este espacio coloco el adicional de unidades extintoras. B en este caso. Potencial extintor mínimo. Vamos a ver la fila número 3. El anexo 7, en el inciso 1, en el punto 7.1.1, que son las condiciones generales de extinción, aparece esta condición que dice: todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial de extinción, con un potencial mínimo de extinción equivalente a un A y 5 BC en cada piso. Hay que tener en cuenta, y siempre aclaro esto, que el concepto de edificio no es el concepto social que tenemos de edificio, que normalmente relacionamos un edificio a una torre o a una construcción que tiene más de una planta. El concepto de edificio es el concepto de edificación. Un galpón que tiene solamente una planta, que tiene planta baja nada más, es un edificio. Por lo tanto, aplicando este concepto, el mínimo que debería tener cualquier piso de un edificio es un extintor que tiene un A y 5 BC. Si volvemos al informe,
vamos a ver la última fila, que es el análisis y la sumatoria de 1 más 2 y considerando 3. La fila número 1 son las unidades extintoras que surgen por carga de fuego. La fila número 2 son las unidades extintoras que surgen por considerar la superficie libre de líquidos inflamables mayor a 1 metro cuadrado. Si tengo una superficie de líquido inflamable de 0,9 metro cuadrado, entonces la fila número 2 no se completa, porque el artículo 177 es claro: superficies mayores a 1 metro cuadrado. La fila número 3 es el mínimo que tiene que haber por piso: una unidad A y 5 unidades B. Entonces, la última fila tiene en cuenta todo lo anterior. Si la suma de la fila 1 y la fila 2 es mayor a 1A y 5BC, coloco la suma de 1 más 2. Si la suma de la fila 1 y la fila 2 es menor al valor de 3, es decir, me da un A y 0BC como el ejemplo que estamos trayendo, entonces voy a colocar el valor de la fila número 3. En este caso sería, lo separo, el análisis lo hago para los A por un lado y para los B por el otro. Por lo tanto, si sumo la fila 1 de A, que son 3A, y la fila 2 de A, que es 0A, entonces, y lo comparo contra el mínimo que necesita un piso, que es 1A, le corresponde a esta habitación 3A. Si comparo la fila 1 de los B, que son 0B, la fila 2 de las unidades B, que son 0B, por lo tanto, por carga de fuego y por superficie inflamable me da 0B, pero cuando lo comparo con la fila número 3 me exige como mínimo 5B, por lo tanto que voy a colocar 5 unidades B, aunque no las necesite. No estamos hablando de la necesidad, no estamos hablando de cumplir con los requisitos legales. Por lo tanto, la habitación a la cual estamos calculando extintores portátiles va a necesitar una cantidad de extintores portátiles que cubra 3 unidades A y 5 unidades B.